Una vez de vuelta al país de la filosofía, esta vez se encontraban en una plaza central, en donde por todos lados, a donde uno mirara, podría encontrarse un filósofo particular. Por allá va pasando Albert Camus, por el otro lado Kant. Miren, allá atrás está Schopenhauer. Entre el bullicio de los filósofos destacó la voz de la jovencita que decía: Ya veo. Ahora entiendo que la filosofía es un sistema simbólico racional que piensa en el mundo como cognoscible. Comprendo que el origen de este discurso está dado en cualquier época a partir de factores límite que nos hacen cuestionar la normalidad y despiertan en nosotros dudas profundas sobre el porqué de las cosas. Y valoro saber que tiene una larga historia desde el siglo V antes de Cristo. Pero díganme, amigos, ¿el discurso filosófico qué importancia tiene? ¿Cuál es su importancia? ¿Y qué aportaciones ha hecho a la humanidad? La filosofía, madre de todas las ciencias, al ser un discurso racional, lógico y con sentido, compuesto por diversas posturas que dan una explicación objetiva sobre el mundo, el fundamento esencial de las cosas, le ha permitido a la humanidad desarrollar un pensamiento reflexivo, crítico y con una visión ética que aboga por valores y conceptos universales. Asimismo, amplía el conocimiento y saber para fomentar el crecimiento individual y colectivo. Además, al ser multidisciplinaria, ha meditado en torno a otras áreas como el arte, la religión, la ciencia, la tecnología, etc. Nos ha ayudado a entender fenómenos sociales, éticos, morales, políticos y económicos en los cuales las ciencias exactas no pueden darnos una respuesta clara, desarrollando conceptos, teorías y metodologías rigurosas. Expresa su conocimiento de forma racional y argumentada, escuchando al otro y con disposición de cambiar nuestro punto de vista. En general, la filosofía ha logrado que el ser humano reconozca en su existencia un significado valioso e intrínseco que le permite entender la importancia y razón de ser, tanto de sí mismo como de los otros, de tal manera que llegue a conectar en un sentido de significación profunda con el entorno. En su constante búsqueda de respuestas a interrogantes profundas como ¿es posible el conocimiento para el ser humano? ¿Existe una realidad en sí misma? ¿Las cosas tienen una esencia única que las haga significativas entre sí y por sí mismas? ¿Existe lo universalmente bueno, justo, bello y correcto? La filosofía lleva al ser humano a conectar con una de sus capacidades más sustanciales, la de buscar conocimiento y encontrarlo mediante el uso de logos, que es único de su especie. Porque, verás, Alicia, la existencia de vida y sobre todo del ser humano es la más holística, alta y compleja manifestación de una naturaleza que se vuelva capaz de reconocerse, percibirse y afirmarse a sí misma. Esa capacidad de autoconocimiento del ser hacia sí mismo se logra mediante el logos, que, como seres humanos, podemos usar y que la filosofía perfecciona y posiciona como herramienta central para entender el mundo. No hay nada que nos haga más humanos que la contemplación pura dada por el discurso filosófico. Además, la filosofía siempre va más allá de los sobreentendidos que percibimos a simple vista. ¡Oh, por Dios! ¡Es Camus! ¡Ah! Soy tu fan, dame un autógrafo, no te vayas. Se fue. Estúpido y sensual Camus. No. Perdón. Bueno, como decía, los sobreentendidos son siempre producto de un paradigma preestablecido que determina las afirmaciones consideradas como básicas y primordiales. Casi nadie puede reconocer el modelo paradigmático explicativo inicial que se halla detrás de nuestras formas de vida, ideales y creencias, y mucho menos describirlo con precisión. Sin embargo, el quehacer filosófico sirve como esa llave que al dudar de todo interroga, investiga y pone a prueba las bases de cualquier sistema y llega a sus fundamentos centrales. Por ejemplo, en un mundo como el actual, que aparentemente ofrece libertad ilimitada para el individuo, la filosofía se preguntará ¿qué es la libertad? ¿Ustedes creen que Diógenes era libre? ¿Cuál es la importancia de la filosofía para el ser humano? ¿Cómo podemos ser realmente virtuosos y felices? Y si hoy somos libres, ¿por qué esta libertad no basta para alcanzar el bienestar para todos? Los personajes a la par que platicaban avanzaban. Ahora en un mundo contemporáneo se adentraban. Ya que me han explicado qué es la filosofía y su importancia y las aportaciones que ha dado al ser humano, quiero entender, ¿cuál es esta crisis de la que hablan? ¿Cómo puede ser que un discurso tan noble pierda relevancia y se aleje de nuestra cotidianidad?
Fue a partir del siglo XV, con el Renacimiento, cuando comenzaron a perder fuerza los principios postulados por el discurso filosófico. Antes, desde la Grecia clásica y durante la Edad Media, la visión de un mundo ordenado con un ser eterno que siempre ha sido, es y será, posición ocupada primero por un logos y más tarde por el Dios monoteísta omnipresente judeocristiano, fue la justificación de la mecánica del mundo, la base de los valores y el significado objetivo del ser. Sin embargo, en el siglo XV, al ponerse en duda la existencia de Dios, el hombre quedó solo y sin certezas absolutas de su entendimiento, por lo que comenzó a acercarse al materialismo empírico de aquello que podía percibir con los sentidos. De ahí que es el Renacimiento donde también comienza a germinar la ciencia. Filósofos como Descartes y Kant comenzaron a posicionar a la razón como ese foco central o ley total que permitía tener un mínimo de certeza de la existencia estable, válida, convenida, universal y racional, como es el caso de la ética del deber o el imperativo categórico de Kant, que postula, obra como si tu acción constituyera una máxima que se pueda aplicar como ley universal. La razón fue entonces la que subsanó por los siglos la caída de Dios y la que sostuvo al discurso filosófico. Pero esta no duraría mucho, ya que se derrumbó en el siglo XX con el acaecimiento de las dos guerras mundiales, el horror de las trincheras y las atrocidades de Auschwitz. Ay, Alicia, qué terrible. ¿Cómo seguir creyendo en el absoluto de la razón si fue el supuesto hombre racional el que cometió sin descaro los peores crímenes contra sí mismo? Así, alzándose de las cenizas de las ciudades destrozadas, el proyecto humano se contempló a sí mismo con horror y solo encontró dos explicaciones. O el ser humano es un monstruo que sí conoce y razona lo que hace para destruir, o el ser humano es un pobre mendigo incapaz de conocer en un mundo aleatorio y vasto como un océano inabarcable e incognoscible. ¿Qué pasó entonces? En los siglos XIX y XX comenzaron a aparecer doctrinas filosóficas como el nihilismo, que se basa en la premisa de la imposibilidad de conocimiento de la realidad, la carencia total de significado y valor en las cosas, y la negación de cualquier creencia o principio moral, religioso, político o social. Destacan filósofos como Nietzsche, Kierkegaard y más adelante Sartre, que, con el existencialismo, propone que la vida no tiene un significado intrínseco más que el que nosotros podemos darle. Y Camus, que a través de su absurdismo insiste en que el hombre puede tener una vida que vale la pena ser vivida, aún sin la existencia de un significado o justificación mayor. Más tarde encontramos la metaforología de Bloomberg, que encuentra una herramienta característica del mito, la metáfora, la única forma capaz de describir algunos aspectos de la realidad, que, de cualquier otra forma, quedan inaccesibles para el hombre y la razón. Por otro lado, este giro total de discursos moldeó el mundo en el que vivimos actualmente. Hoy nos encontramos en un siglo XXI, postmoderno, donde la acción de pensar y reflexionar críticamente deja de ser importante, donde impera la sociedad del cansancio, que nos encasilla en entornos de autoexplotación y nos hace asumir que el fin último de la vida es la supuesta libertad de producir para alimentar al sistema, a lo que reducimos nuestra existencia. Así se explica que ahora existan generaciones adictas a las redes de comunicación y a medios lúdicos que suministran información sistematizada y acrítica para las masas, las cuales ven drásticamente reducida su capacidad de atención y contemplación. Vivimos en un nihilismo digital de realidades cada vez más individualizadas, dispersas, vacías y fragmentado. Y si se generan luchas sociales, solo son para ratificar la individualidad solitaria del sujeto que ahora no puede creer en un proyecto mayor de realización colectiva y esta voluntad individualista y narcisista del sujeto se vuelve el eje de justificación del proyecto humano, ¿cierto? Ay, no.